Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Enlace Internacional, en esta ocasión para hacer un especial de las elecciones de Chile, para que juntos podamos analizar todo lo que ha dejado la segunda vuelta del domingo en el vecino país. Vamos a tener 3 entrevistas en profundidad excelentes con diferentes perspectivas. Por un lado, vamos a analizar lo que son los resultados de las elecciones de este amplio triunfo de Gabriel Boric sobre José Antonio Kast. Vamos a estar hablando con el periodista chileno José María del Pino. También vamos a analizar qué es lo que se viene en Chile, digamos, en materia de gobernabilidad, en materia de desafíos, en un contexto en donde se propone una agenda transformadora, pero en un contexto bastante complejo. Lo vamos a charlar con Carolina Brunstein en un ratito nada más. Y también vamos a hablar con Mario Guerrero, una entrevista que realizó mi compañero Augusto Grilly Fox, que en este momento no ha podido estar, pero siempre está presente con nosotros, y él le entrevistó al politólogo Mario Guerrero para justamente analizar cuál es el impacto de las elecciones en la Argentina y en la región. Pero antes veamos el siguiente video con lo más importante de las elecciones y ya volvemos. Y ahora nos vamos a Chile, como ya lo habíamos dicho, porque vamos a seguir analizando, vamos a empezar y a profundizar estas elecciones de segunda vuelta, en donde Gabriel Boric se consagró como el nuevo presidente del país vecino. Ya tenemos en comunicación vía Zoom a José María del Pino, periodista chileno, además es corresponsal de Clarín en Chile, que muy amablemente nos ha atendido. Muy buenos días, ¿cómo estás, José María? ¿Qué tal, queridos? Muy buenos días. Ha sido una semana, primero un domingo y luego una semana llena de noticias y el vértigo propio de tener un presidente electo y una elección como la que tuvimos, ¿no? Exactamente. Bueno, y justamente vamos, si te parece, a analizar un poco los detalles, porque ha dejado muchos hitos, podríamos llegar a decir, estas elecciones en cuanto a la mayor participación desde que se implementó el voto voluntario, el presidente más joven. Bueno, quisiera saber qué balance haces y cuáles son por ahí las claves también del triunfo de Gabriel Boric. A ver, esta fue una elección entre dos temores. Los votos duros, la militancia dura de José Antonio Kast y Gabriel Boric son los votos que sacaron en primera vuelta cuando el abanico de opciones electorales estaba desplegado, que eran 7 candidatos distintos, y Boric obtuvo el 25% y José Antonio Kast el 27%. Un 25 y un 27% del 46% que votó. O sea, la verdad es que la militancia dura, podríamos decir que en términos prácticos es cerca de un 14-13% de la población del país. Y lo que ocurre en segunda vuelta es que tienden a confrontarse dos temores. Por un lado, el temor a la candidatura de José Antonio Kast, que tenía que ver con la posibilidad de retroceder en libertades civiles, que estuvo acompañado de comentarios de algunos diputados electos de su bancada de características misógenas, incluso transfóbicas, muy similar a lo que le ocurrió como fenómeno a Bolsonaro en algún momento con este tipo de temas. Y por el otro lado, el miedo a Gabriel Boric y el hecho de que el Partido Comunista es el partido hegemónico dentro de su coalición, y en Chile existe, por cierto, un fuerte anticomunismo. En esos dos ejes, la primera división que uno nota es una división etaria, es decir, los más jóvenes le tenían más temor al miedo a José Antonio Kast por lo que significaba en temáticas como el aborto, como el matrimonio igualitario, las diversidades y las disidencias sexuales, los derechos de la mujer, y por otra parte la gente mayor, que es más adversa al cambio, le tenía mucho mayor temor a la posibilidad de que Gabriel Boric significara otro gobierno como el de la Unidad Popular, el de Salvador Allende, que sabemos lo que finalmente terminó desencadenando. Y esos miedos finalmente movilizaron gente. La derecha no saca una mala votación más allá de los 11 puntos de diferencia, porque la votación de José Antonio Kast fue casi la misma votación que llevó a Sebastián Piñera a la presidencia de la República. O sea, no solo no pierde votos, sino que logra construir una mayoría sustancial a la hora de definir los votos.
donde se produce la movilización mayor, donde irrumpe casi 1 millón de electores nuevos a combatir el otro temor, es en la candidatura de Gabriel Boric, donde vemos un alza sostenida de la participación en el grupo de menores de 34 años y una muy fuerte participación de las mujeres menores de 50 años que se inclinaron mayoritariamente por la opción de Gabriel Boric. Entonces, como conclusión podemos decir que aquí hubo dos miedos que movilizaron. Evidentemente un miedo logró movilizar más, incluso a gente que no venía votando, pero la certeza que tenemos que tener es que en Chile no se ha instalado una mayoría de adhesión clara, sino que más bien una mayoría circunstancial de características emocionales, y eso Gabriel Boric lo sabe bien porque ha sido muy humilde en el triunfo, no se ha embriagado con este triunfo y sabe que ese apoyo emocional puntual que él significó ahora tiene que lograr transformarlo en un apoyo electoral que le entregue gobernanza. Tal cual. José María, y te consulto, ¿qué es lo que pasó con las encuestadoras? Esto tiene, digamos, porque ninguna pudo pronosticar la gran diferencia que hubo entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, estos 11 puntos de diferencia. ¿Esto está relacionado con la prohibición de publicación de las encuestas 15 días antes, o a qué se debe para vos esta situación? Sí, a ver, en honor a la verdad hubo dos encuestadores que dieron casi medio a medio el resultado de esta elección, que es Plaza Pública Academ y la encuesta Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo. Una le dio 8 puntos de ventaja a Gabriel Boric, la otra le dio exactamente entre 10 y 11 puntos de ventaja a Gabriel Boric. Así que efectivamente estuvieron bien. El problema es que en Chile hay una veda electoral que en materia de encuestas dura 15 días y que permite en el fondo que se difunda todo bajo cuerda, y hay encuestas que tienen más difusión o menos difusión dependiendo del resultado que esas encuestas están implicando, siempre a nivel de WhatsApp o de redes sociales, nada oficial. Entonces lo que podemos revisar nosotros en todas esas encuestas que circularon durante los últimos 15 días es que aquellas que pronosticaron una alta participación, como es el caso de las dos que yo le acabo de nombrar, la diferencia de Gabriel Boric se ampliaba sustancialmente. En aquellas que calcularon una participación más cercana al 50%, la elección parecía ser mucho más estrecha y más reñida. Entonces el gran error de las encuestas que no acertaron en esta pasada fue no haber podido calcular el votante probable, algo que es complejo en Chile porque el sistema de voto es voluntario. Por tanto, yo no solo tengo que encuestar preferencia, tengo que al mismo tiempo saber quiénes de las personas que me están respondiendo son más propensas a poder ir a votar. Entonces se ha ido complejizando. Y yo creo que en eso, y ahí está la autocrítica, la ley, esta veda de 15 días no sirve, porque no permite en televisión, por ejemplo, que los directores de encuestas debatan sobre su metodología o que nosotros podamos hacer análisis y decir, ojo con estos resultados porque está calculando una baja participación. Como hay veda no podemos hacer nada de eso, y yo creo que esta veda solamente alimenta el fake news, solamente alimenta que las distintas cuentas se utilicen para el candidato que le conviene, pero que no tengamos una discusión real respecto a la proyección que puede significar estos resultados en la elección del día domingo. Así que hay sin duda ahí algo que avanzar en Chile. Tal cual. Otro de los hitos, podríamos llegar a decir, de estas elecciones, aparte, bueno, justamente que tiene que ver y relacionado con la participación electoral, es que Gabriel Boric se convirtió, digamos, ahora en el presidente que mayor caudal de votos recaudó desde 1993, en realidad desde la vuelta de la democracia, pero superó a Eduardo Frei de 1993, ¿no? Claro, recordemos que en Chile hasta el año 2014 el sistema electoral era otro. Uno se tenía que inscribir en el registro electoral y luego de inscribirte el voto era obligatorio. Lo que pasó del 2014 en adelante es que el voto se transformó en un voto voluntario, pero todos quedamos inscritos automáticamente el día que cumplimos 18 años. Y eso evidentemente que cambia un poco las tasas comparativas, porque en las elecciones cuando el padrón estaba cerrado solamente a los que se inscribían, nosotros teníamos tasas de participación cercanas al 70-75%. Cuando se inscribe automáticamente a toda la población, las tasas de participación bajaron a 46-47%. Entonces, comparativamente, solamente en número de votos, no en porcentaje, Gabriel Boric es aquel que más votos ha tenido, son 4.300.000, 4.400.000 votos los que saca, y efectivamente supera a otros presidentes que tuvieron amplísimos triunfos, como el caso de Frei, 65 contra 35, pero que evidentemente el universo electoral era más chico. Claro.
Y José María, bueno, el lunes justamente estaban todos los ojos puestos en el lunes a ver cómo reaccionaban los mercados después de los resultados de estas elecciones y pasó esto que cayeron los mercados, subió el dólar a un récord histórico, empezó, digamos, justamente en alza. Bueno, y ese mismo día Gabriel Boric prometió agilizar un poco el nombramiento de su gabinete. ¿Qué es lo que se espera justamente en cuanto a este gabinete y si se espera que una vez que ya esté nombrado haya mayor estabilidad? A ver, en materia económica, con la política, siempre los comportamientos iniciales son de shock. En los días siguientes tiende a estabilizarse. El dólar ha vuelto a bajar un poco en Chile, en el fondo, pero nosotros traemos un dólar con un rango de precios de casi el 10% de su valor, que es solamente incertidumbre, que no se condice con los mercados internacionales y es un dólar sostenidamente alto que hemos venido trayendo durante el último año, producto de la incertidumbre que genera la convención constituyente, pero también esta elección presidencial. Cuando gana Boric se dispara y él entrega de inmediato la primera señal al mercado, decir yo pronto, puede que eventualmente anuncie antes mi ministro de Hacienda que el resto de los ministros. Recordemos que en Chile los ministros se demoran más o menos un mes en ser nombrados porque el cambio de mando recién el próximo 11 de marzo. O sea, a Piñera le quedan todavía casi 3 meses de gobierno. Ahora, me parece que el Gabriel Boric está por ahora con mucha prudencia dando mensajes durante estos primeros días a los mercados que son interesantes y no es extraño que el ministro de Hacienda o la ministra de Hacienda finalmente sea alguien que venga más bien del mundo de la centroizquierda que de la izquierda para darle un poco más de certeza a los mercados. Seguramente un ministro de Hacienda que pueda venir del mundo del laguismo, del bacheletismo, que son del Partido Socialista y no forman parte de la coalición de Gabriel Boric, podría entregarle a los mercados la certeza de que ahí va a haber alguien que entiende de equilibrios fiscales, que entiende de responsabilidad fiscal y que va a poder entregar en el fondo una visión bastante más técnica respecto a aquello que Chile sí tiene que destacarnos, que es su responsabilidad fiscal durante los últimos 30 años. Así que estamos esperando, ¿no? Puede que los próximos días tengamos un ministro de Hacienda nombrado y después tengamos al resto del gabinete nombrado en otro acto, seguramente a mediados de enero, pero por ahora me da la impresión que después del shock inicial los mercados entraron un poco en compás de espera y van a esperar un poco estas primeras definiciones para ver qué hacen finalmente con los capitales, si los mantienen en Chile o los sacan mejor a resguardarse en mercados con menos niveles de incertidumbre. Claro. ¿Y cuáles van a ser los ejes del gobierno de Gabriel Boric, crees vos? ¿Cuáles son los primeros, digamos, en los primeros meses? ¿Y cuáles van a ser los ejes o los principales puntos de su gestión? A ver, evidentemente que la agenda que promete Gabriel Boric al país es una agenda de transformaciones sociales en urgencias sociales que han sido muy evidenciadas durante los últimos 3 años. En salud va a tener una agenda donde yo creo que ahí sí podría incluso tener los votos en el Congreso para poder avanzar en ella. Recordemos que el Congreso está partido por la mitad. Boric no tiene mayoría ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados. Todo va a tener que negociarlo y eso también le entrega tranquilidad a los mercados, conectándolo con la otra pregunta, ¿no? Porque aquí no hay espacio ni para revoluciones ni para mantener el status quo. Se van a tener que acordar transformaciones, seguramente características moderadas que avancen a darle respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Salud es una de ellas. Jubilaciones es otra de ellas. La reforma tributaria va a ser compleja para Gabriel Boric. Él quiere aumentar la recaudación en régimen 8 puntos del PIB durante los próximos 10 años, que es algo que muy pocos países del mundo han hecho sin perder competitividad. Por tanto, ahí me imagino va a haber una muy densa discusión en el Congreso y no sé si tenga los votos. Y por supuesto, cómo Gabriel Boric coexiste con el texto que entregue la Convención Constituyente en septiembre para que se plebiscite en Chile la nueva Constitución, porque también es cierto que cualquiera de los dos presidentes que hubiese ganado esta elección no sabe necesariamente cuáles son las reglas del juego con las que va a gobernar dentro de un año más. Entonces también ahí se genera un espacio de incertidumbre. Pero yo diría que las prioridades van a ser estas urgencias sociales, salud, jubilaciones seguramente como primer eje y por cierto la discusión constitucional en el país. Bien, clarísimo, José María. La verdad que ha sido un lujo poder dialogar con vos y muchísimas gracias y seguramente te vamos a estar contactando el año que viene ya para seguir analizando todo lo que está pasando en Chile y qué es lo que pasa principalmente con la Convención Constituyente. El año que viene deberían ya tener lista la redacción de la Constituyente. Hay que tener en cuenta también lo de los plebiscitos dirimentes, pero teóricamente se sometería a un plebiscito para ver si los chilenos aceptan esta nueva Constitución o no. Exactamente, va a haber un plebiscito obligatorio, votan todos los chilenos en el próximo mes de septiembre y ahí vamos a saber si tenemos un nuevo marco legislativo o si se mantiene el marco legislativo actual. Lo bueno es que los resultados de primera vuelta, que fueron muy moderados, que no le dieron un triunfo ideológico hegemónico a ninguno,
ha moderado también las posturas dentro de la Convención Constituyente y esperamos que tengamos una constitución que le haga sentido a buena parte del país, que no sea el triunfo ideológico de un sector sobre el otro y que finalmente termine siendo aprobada. Bueno, muchísimas gracias, José María, y bueno, felices fiestas, muchísimas gracias, y te mando también un saludo muy grande y felices fiestas por parte de Augusto Grilli Fox. Felices fiestas a todos también, que tengan un muy lindo fin de año con la familia. Ha sido un año convulsionado, así que a disfrutarlo. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias. Hablábamos con José María del Pino, periodista en Chile, corresponsal del diario Clarín, allí también en Santiago de Chile, que nos daba justamente la perspectiva de qué es lo que pasó el domingo, análisis un poco de los resultados, cuáles fueron las claves del triunfo de Gabriel Boric y también un poco de qué es lo que se viene en cuanto a la relación con el Congreso, en cuanto a los desafíos también y los ejes de su gobierno, como lo que es la reforma tributaria, el sistema previsional, el sistema de salud. Así que siempre es un placer poder dialogar con él. Nosotros nos vamos a un breve corte, ya volvemos, quédate ahí, porque en el próximo bloque vamos a tener también otra entrevista muy interesante para profundizar qué es lo que se viene en Chile, digamos, luego de la elección y que Gabriel Boric haya sido elegido como el nuevo presidente de Chile. Ya volvemos. ¿Querés internet? Entonces querés Aero. Internet que vuela en todo Mendoza. Llámanos al 0810-333-0446. Ingresa a www.aero.com.ar. Aero. Internet que vuela. Continuamos en Enlace Internacional en este especial de elecciones de Chile para analizar todos los detalles, los pormenores de estas elecciones de segunda vuelta en donde Gabriel Boric se consagró como el próximo presidente de Chile. Y ya tenemos en comunicación telefónica a Carolina Brunstein, ella es periodista, editora de política internacional en el diario Clarín, que gentilmente nos ha atendido el teléfono. Muy buenos días, ¿cómo estás, Carolina? Hola, buenos días, Luz, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias por este contacto. Carolina, vos estuviste como enviada especial de Clarín cubriendo las elecciones. Nos gustaría conocer cuál es tu opinión y cuál es tu balance de este proceso electoral del domingo. Mira, la verdad, yo había estado en noviembre para la primera vuelta y ahora volví para la segunda vuelta. La verdad, en primer lugar, digamos, la primera impresión, que en realidad la comento, pero no me sorprendió porque yo ya había ido a cubrir las elecciones del 2017 en las que ganó Sebastián Piñera, y ahora fue una escena bastante parecida. Lo que llama la atención es, estas elecciones habían sido, y lo veníamos diciendo en todas las crónicas que yo venía publicando y otros colegas desde Chile, que era una campaña muy peleada, muy reñida, muy agresiva, con agresiones personales, verbales entre los candidatos. Pero lo que se vio el domingo es que las urnas cerraron a las 6 de la tarde y a las 7:30 de la tarde ya había un claro ganador. El perdedor, que fue José Antonio Caz, el candidato de la derecha, enseguida se comunicó para felicitar a su rival y admitir la derrota. O sea, lo que quedó fue como una imagen de al final de una campaña tremendamente agresiva, Chile sigue siendo ese país que apuesta, digamos, a la democracia, a la convivencia, al respeto entre las diferentes fuerzas políticas. Al menos esto es lo que se vio en el momento. Ahora viene, el momento realmente de lo que diríamos el momento de la verdad. Bueno, ahora Gabriel Boric tiene que empezar a definir su gabinete y marcar claramente cuál es el camino que va a tomar una vez que asuma en el Palacio de la Moneda, en la sede de la presidencia, el 11 de marzo próximo. Exacto. Porque, y perdón, ya te dejo que si querés hacer otra pregunta, lo que hay que marcar en estas elecciones, lo particular de estas elecciones en Chile, es que el candidato que ganó y el que era su rival en el balotaje también, ninguno de los dos provienen de los partidos más tradicionales, los partidos que se han alternado en el poder desde 1990, cuando terminó la dictadura de Pinochet y el país recuperó la democracia, que desde entonces gobernó
varios años la Concertación por la Democracia, ¿no? La socialdemocracia, la centroizquierda, ¿no? Con presidentes como Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, entre otros, o la centroderecha que está ahora en el poder con Sebastián Piñera, que bueno, que es un conglomerado de partidos de derecha y de centro, digamos, pero moderados. Los dos candidatos que llegaron a este balotaje, en cambio, venían como de los extremos, por un lado de la izquierda, en el caso de Gabriel Boric, y por otro lado de la derecha más conservadora, por el lado de José Antonio Cast. Obviamente los dos, después de la primera vuelta y en vistas de conseguir más votos en la segunda vuelta, los dos moderaron sus discursos, se acercaron mucho al centro político, digamos, y Boric, en realidad desde este mismo domingo, y ya desde antes está mostrando muy claras señales de acercamiento a la centroizquierda, un poco para quitarse ese rótulo de ultraizquierdista que le pusieron, y lo identifican mucho con el Partido Comunista, que es parte de la alianza con la que se presentó a las elecciones, y que en Chile genera bastante rechazo, o algunas posturas muy extremistas del Partido Comunista generan bastante rechazo, y eso es lo que digamos, le generó más escollos y tal vez se los siga generando durante su gobierno a Gabriel Boric, ¿no? Bueno, hay que ver cómo maneja esto. Exactamente. Y ya que mencionás el tema del Partido Comunista, por ahí las presiones, vimos, y recién también lo mencionabas, lo polarizada que fue la campaña, hasta inclusive en el mismo debate veíamos a José Antonio Cast diciendo que el líder del Partido Comunista iba a ser el ministro del Interior de Gabriel Boric. Bueno, lo que te consulto es, ¿cuál crees que va a ser el rol del Partido Comunista en el gobierno de Gabriel Boric? Y mira, esa es la gran duda, de hecho, es una de las... Sí. De los interrogantes que hemos ido planteando en las notas que publicamos en Clarín y en otros medios en estos días, ¿no? En estos días, entre ayer, hoy, el lunes, Boric ya se estuvo reuniendo con distintas fuerzas políticas, con líderes de los partidos que pertenecen a su alianza y otros que no, pero que son cercanos, y están definiendo entre sus allegados y demás, bueno, qué rol van a tener, si van a participar del gabinete, qué lugar van a tener, no está muy claro. El Partido Comunista, lejos de lo que se creía, que le iba a poner condiciones muy firmes a Boric, hasta ahora mostró una postura bastante flexible, diciendo que se van a adaptar a lo que decía el próximo presidente, pero evidentemente alguna concesión ahí va a tener que hacer Boric. Claro. Seguramente les va a dar algún ministerio, le va a permitir al Partido Comunista tener una participación en el gabinete, pero, digamos, un poco el sentido común lo que estaría indicando y lo que estarían indicando varios analistas políticos con los que conversé en estos días es seguramente los ministerios más críticos, que son el de Hacienda, ya lo llaman de Hacienda, que es el de Economía, o el Ministerio del Interior, que son en este momento los que se van a tener que hacer cargo de los problemas más grandes en Chile, ¿no? La crisis económica, el tema de la inmigración, de la seguridad, del conflicto mapuche. Esos ministerios seguramente van a quedar en manos de personalidades más reconocidas y tal vez más cercanas al centro izquierda, digamos, y no de posturas tan radicales de izquierda. Claro. En cambio, es probable que tal vez otros puestos del gobierno no tan cruciales sí queden en manos del Partido Comunista, o que el Partido Comunista pueda tener una participación, porque bueno, de hecho es parte de la alianza con la que se llegó al gobierno, ¿no? Yo creo que ahí digamos, lo que queda por verse es la cintura política con la que logre moverse Gabriel Boric y su círculo más íntimo, para ver cómo enfrentar las presiones que seguramente va a tener, por un lado, del Partido Comunista, pero por otro lado, desde fuera de su gobierno. Y recordemos también que el Parlamento, digamos, en noviembre, cuando se hizo la primera vuelta de las elecciones, se votó también para legisladores, para diputados y senadores. El Parlamento quedó conformado, prácticamente dividido en mitades iguales entre la derecha y la izquierda, entre la centro-derecha y la centro-izquierda, podríamos decir, porque finalmente, si bien en la elección presidencial este año quedaron rezagados, en la elección parlamentaria los partidos tradicionales de centro-izquierda y centro-derecha siguen siendo los que tienen más peso.
Y ahí en el Congreso Gabriel Boric va a tener que negociar sí o sí. Él no, digamos, recordemos que él se presenta a las elecciones como un poco el abanderado de las reformas, de los cambios que viene pidiendo el país para terminar con las desigualdades sociales, para mejorar la situación de salud y educación de capas de chilenos que han quedado muy postergadas durante décadas. Ahora, él no va a poder, su gobierno no va a poder impulsar grandes reformas sin que las apruebe el Congreso. Y ahí está también uno de los grandes desafíos del próximo presidente, que va a ser, bueno, poder negociar con todas las fuerzas del Congreso. Entonces, ahí es donde también se le va a poner un freno, me parece, a cualquier medida más radical o más extremista que quiera imponer el Partido Comunista o algún otro sector más radical dentro de la alianza de gobierno. Exactamente. Y sumándote a lo que comentás, Carolina, bueno, básicamente Boric ha propuesto, y lo dijo también en el discurso, lo ha dicho a lo largo de toda la campaña, estas reformas estructurales que vos mencionás, como por ejemplo reforma de salud, reforma tributaria, reforma del sistema de pensiones, ¿sí?, del sistema previsional. Entonces, claramente va a tener que tener en cuenta las negociaciones con el Parlamento para que se lo aprueben, y también va a tener en cuenta el desafío que se viene económico, porque se plantea una desaceleración económica para el año que viene y del 2023 también. Exactamente. Bueno, Chile sufrió un golpe muy fuerte, como gran parte del planeta, el año pasado con la pandemia. Recordemos que Chile tuvo una oleada muy fuerte y estuvo varios meses en una cuarentena muy dura que generó, como acá en Argentina también y como en tantos otros países, muchos cierres de comercios, muchas personas que perdieron el empleo. Bueno, fue un golpe económico muy fuerte que afortunadamente, y los políticos y los analistas lo atribuyen en gran parte a la gran campaña de vacunación que se hizo en Chile, este año lograron repuntar muy fuerte. La economía está cerrando el año con un crecimiento, con un impulso casi cercano al 12% del PBI, ¿no? Un crecimiento muy fuerte después del desplome del año pasado. Pero ya para 2022, lo que prevé tanto el Banco Central chileno como otras consultoras privadas y demás, es que el crecimiento durante 2022 no va a superar el 2,5%, ¿no? O sea, es un freno importante al crecimiento económico. Claro. Están todavía con un nivel de desempleo muy grande, por más que se empezaron a recuperar los empleos. Hay una inflación muy fuerte, que comparada con la Argentina es casi, para nosotros sería ya una panacea, pero bueno, ellos están terminando el año con una inflación anual de más de un 6%, que para ellos es un récord, porque venían en niveles promedio de 2-3%. Entonces hay muchos temas económicos que el gobierno va a tener que enfrentar el año que viene, y obviamente el planteo original que tenía Gabriel Boric de fuerte aumento de impuestos y demás no va a ser fácil de implementar, porque lo que dicen muchos desde el mundo económico es, bueno, esto va a ahuyentar a los mercados, no van a querer venir a invertir. Entonces, bueno, Boric ya demostró que bajó un poco sus intenciones de aumento de los impuestos y de aumento de la recaudación, y ahí va a haber, seguramente el año no va a ser simple, o sea, lo que se le viene ahora a Gabriel Boric no va a ser sencillo, ¿no? Hubo muchos festejos el domingo a la noche, festejos el lunes después de este triunfo histórico, pero bueno, viene un año muy complejo donde se va a enfrentar, por un lado, con muchos desafíos económicos, más lo que yo te mencionaba antes, siguen en el sur del país con el conflicto mapuche, tienen también una crisis migratoria en el norte del país con muchísimos inmigrantes sin papeles que están intentando entrar. Boric va a tener que hacerse cargo de muchos problemas que vienen ya, que viene arrastrando Chile, y las presiones políticas que va a enfrentar, bueno, como suele enfrentar cualquier gobierno, pero en el caso de él, que, digamos, podríamos decir, entre comillas, es un poco un recién llegado a este mundo de la política, o por lo menos no tiene tanta trayectoria él, su espacio político, bueno,
van a enfrentar, me parece, cimbronazos importantes en el año. Exacto. Bueno, y sumándole a lo que decís, no tiene mucha experiencia y además va a ser el primer presidente más, o sea, va a ser el presidente más joven de Chile en la historia, justamente, de este país, en donde en cierta forma vimos cuando tuvo, digamos, la reunión con Sebastián Piñera y la salutación de parte de Sebastián Piñera, le planteó un poco el tema esto de su juventud a la hora de tener en cuenta la gobernabilidad, la gestión, va a tener que coordinar también con otros espacios. Esto fue como una suerte de un palito, podríamos decirlo en términos coloquiales, por parte de Sebastián Piñera, ¿no? Sí, sin duda, justamente la juventud de Boric, que es por un lado lo que desde su espacio se trata de mostrar como una ventaja. Él muchas veces repite en sus discursos, bueno, nosotros somos una nueva generación que llegamos con la idea de renovar la política y demás. Por otro lado, lo que se le critica es, desde la vereda de enfrente, bueno, este chico es muy joven, ¿no? Y no tiene experiencia. Pero bueno, por eso, digamos, una gran apuesta y lo que donde están puestos los ojos últimamente es en ver, bueno, a quienes nombra como sus principales ministros o como sus principales asesores, porque seguramente él ahí tendrá que hacer un balance, una buena combinación entre funcionarios que vengan ya con una experiencia. Y de hecho él ya demostró para la segunda vuelta que se estaba rodeando, por ejemplo, para el equipo económico y demás, estaba buscando nombres reconocidos dentro del ámbito de la economía. Hay que ver entonces cómo forma él su equipo para combinar un poco, por un lado, la juventud y los nuevos aires que vienen con nuevas ideas, con una idea realmente de renovación, y por otro lado, voces más experimentadas, digamos, con una trayectoria política más reconocida, claro, ¿no? Política y económica y digamos. Por ejemplo, un punto que le sumó, que muchos analistas en Chile mencionaban que le sumó muchísimo para esta segunda vuelta, fue que su jefa de campaña, también es muy joven, es Isia Siches, que ella es una médica, fue presidenta de la Asociación de Médicos o el Colegio de Médicos de Santiago de Chile, una profesional muy, muy reconocida durante la lucha contra la pandemia, fue una figura muy fuerte, además una figura muy fuerte dentro de lo que es, bueno, Chile viene experimentando ya desde hace tiempo un gran impulso por los derechos de las mujeres, ¿no? Y el gobierno de Boric viene un poco también a impulsar y fomentar esta entrada más fuerte o esta participación más fuerte de las mujeres, que en una sociedad que fue siempre bastante conservadora como la chilena habían quedado bastante rezagadas. Entonces, bueno, la figura de esta mujer y de otras que están en su gabinete también le dan un fuerte impulso y digamos, marcan un poco esta idea de combinar, por un lado, caras nuevas, pero también que han demostrado gran profesionalismo, ¿no? En cada uno en sus ámbitos. Exactamente. Tengo la última consultita. No quería dejar de saber tu opinión, qué es lo que puede llegar a pasar en el contexto de, bueno, 2022, convención constituyente. Teóricamente terminarían los plazos para que ya se redacte una nueva Carta Magna y se someta a plebiscito para ver si los chilenos la aprueban o no. ¿Qué es lo que crees vos que puede llegar a pasar en materia de Boric, de justamente el apoyo que le da a la convención constituyente y de cara a una nueva constitución? Mira, yo creo que el triunfo de Boric me parece que tranquilizó y de algún modo alivió bastante a quienes están participando de la Asamblea Constituyente y redactando esta nueva Constitución, porque Boric fue desde el comienzo un gran impulsor de esta nueva Constitución, que recordemos que se está redactando desde julio de este año, luego de que hubo un plebiscito, porque fue una de las principales demandas de la revuelta social de 2019, cuando miles de personas salieron a las calles en Chile a reclamar derechos sociales, el fin de las desigualdades sociales, mejoras en la situación de salud y educación y mejores salarios y jubilaciones para los más postergados. Y de esta gran revuelta
lo que quedó fue esta idea de queremos una nueva constitución porque la que todavía está vigente en Chile viene del año 1980, de la época de la dictadura de Pinochet. Si bien hubo algunas reformas, el grueso de la constitución sigue siendo el mismo. Entonces, Boric fue uno de los grandes impulsores de llevar adelante este proyecto de cambiar la constitución. Kast, en cambio, se había mostrado bastante contrario, con lo cual había bastantes dudas de qué podía pasar con la constituyente si Kast ganaba las elecciones. De todas maneras, el nuevo texto de la Constitución tiene que pasar también por varias manos antes de ser aprobado, ¿no? Entonces hay que ver cómo queda finalmente redactado. Lo más probable es que sí se apruebe una nueva Constitución, pero hay que ver en qué términos, hasta dónde esta nueva Constitución se convierte en muy diferente a la anterior o hasta qué punto, ¿no? La idea es que más o menos a mediados de este año se presente el texto que luego va a ser sometido a un plebiscito para ver si los chilenos lo aprueban o no. Lo que se espera es que Boric le dé mucho impulso a esto y que sí finalmente se pueda aprobar. Ahora, obviamente esto va a ir después a una consulta popular, los chilenos votarán y dirán, darán su opinión en las urnas, ¿no?, sobre esto. Tal cual, eso es cierto. Bueno, y hay que recordar que sí, en esta ocasión va a ser con voto obligatorio con respecto a cuando ya esté, digamos, redactada esta Constitución, este plebiscito, va a ser con un voto obligatorio. No está claro eso. ¿No todavía? Yo no, la verdad, tengo idea de que hasta ahora, digamos, todas las elecciones, así como la elección que se hizo en mayo de este año para elegir a los miembros de la Asamblea Constituyente fue voluntario, las elecciones presidenciales son voluntarias, no está muy claro si la elección, si el plebiscito para definir si la nueva Constitución se aprueba o no, tendría que ser obligatorio. Yo la verdad que no lo he visto en ningún lado. Tenía la idea de que también va a ser un voto voluntario como fue hasta ahora. Bien. Lo que hay que ver es también qué nivel de participación o cuánto logran movilizar, porque por ejemplo lo que se notó ahora y lo que los analistas políticos señalaron muy fuertemente este domingo y lunes es que esta victoria de Boric se logró gracias a una gran movilización de votantes, sobre todo votantes jóvenes, votantes mujeres y jóvenes, ¿no? Mujeres y menores de 50 años, porque en la primera vuelta la participación había sido de algo así como el 47% del padrón y ahora fue alrededor del 55%, ¿no? Votó casi 1 millón de personas más que en la primera vuelta. Tal cual. Sí, estaremos atentos a ver qué es lo que ocurre también, porque también está el tema del plebiscito dirimente, que eso también tendría que presentar Boric un proyecto en el Congreso. Así que, bueno, hay varias cosas por ahí que se tendrían que definir a lo largo de estos meses, ¿no? Sí, por cierto, va a ser un año muy agitado, de mucho trabajo, así que no le va a ser fácil a Boric, me parece, pero no le hubiera sido fácil a nadie que hubiera ganado las elecciones presidenciales en Chile, ¿no? Digo, más allá de que sea Boric o aunque hubiera sido otro, el trabajo que se le viera al próximo presidente de Chile no va a ser simple, ¿no? Tal cual. Y nosotros vamos a estar allí atentos a qué es lo que ocurre para ir analizándolo y trasladándolo a nuestro público, ¿no? Muy bien. Bueno, Carolina, muchísimas gracias por este contacto. Como siempre, es un lujo poder charlar con vos, analizar en conjunto. Y bueno, estamos seguramente en contacto a corto plazo para seguir analizando otros temas. Bueno, cuando quieran. Muchísimas gracias por todo. Muchos saludos a toda la producción del programa. También a Augusto Grilli, que esta vez no pudo estar, pero bueno, espero poder volver a conversar con todos ustedes la próxima. Por supuesto que va a ser así. Y bueno, y felices fiestas para vos, Carolina. Igualmente, que arranquen muy bien el 2022. Gracias, igualmente. Hablábamos con Carolina Brunstein, periodista, editora de Política Internacional en el diario Clarín. Como siempre, la verdad es un placer dialogar con ella. Augusto también quería estar presente en esta entrevista, pero bueno, lamentablemente en esta oportunidad no pudo estar, pero siempre está presente con nosotros. Nosotros ahora nos vamos a ir a un breve corte, pero quédate ahí, porque ya nomás viene una entrevista interesantísima que le realizó justamente Augusto Grilli Fox al politólogo Mario Guerrero sobre el impacto de las elecciones en Argentina y en la región. Ya volvemos. Seguí la cartelera del Imperial en sus redes sociales. Atentos a vos, atentos a tu entretenimiento. Maipú Municipio.
último bloque de Enlace Internacional en este especial de las elecciones de Chile, que como les había anticipado, vamos ahora a profundizar en una entrevista que realizó mi compañero Augusto Grilly Fox, que no pudo estar presente en esta ocasión, con el politólogo Mario Guerrero. ¿La vemos? A continuación estamos en contacto mediante Zoom con Mario Guerrero, coordinador del CERIDI de la Universidad Nacional de Cuyo, además investigador del CONICET, politólogo internacionalista. Buen día, Mario, ¿cómo estás? Buen día, Augusto. Muchísimas gracias por la invitación. No, muchas gracias a vos de darnos la posibilidad de tener tu interpretación de este proceso electoral que se ha dado en Chile, que ha sido un proceso bisagra, además de analizado por todo, creo yo, todo el mundo, básicamente, y darnos la posibilidad de estar presente en este especial. Sí, totalmente. Todos establecen de que es un antes y un después dentro de las dinámicas políticas y sociales, ¿no? de nuestro país vecino. Bien, y en base a esto, el proceso electoral que se ha vivido, hubo mucha especulación, se hablaba bastante de las tendencias, del rol de las consultoras, pero el triunfo de Gabriel Boric, ¿qué representa en materia de relaciones internacionales, primero para la Argentina? En principio lo que marcaría es un acercamiento de agendas. Nosotros, si hay algo que nos ha caracterizado la llegada al poder de Alberto Fernández y el mantenimiento, ¿no? La coincidencia con la presidencia de Sebastián Piñera, el hecho de que tenían agendas diferentes, no solamente a nivel regional, sino también de conflicto. Nosotros en el último año estuvimos viendo una serie de enfrentamientos en cuestiones complicadas, delicadas, como lo fueron la publicación de los manuales de entrenamiento y de despliegue de fuerzas por parte de nuestro país, que establecía que Magallanes pertenecía al territorio argentino, después lo de la cuestión de la plataforma continental, que eso hizo mucho ruido. Es una serie de eventos que, además de la cuestión discursiva en torno a COVID, marcó de que había una diferencia profunda entre nuestro país y Chile. La victoria de Boric marcaría que hay un punto de acercamiento, habría un punto de acercamiento entre Alberto Fernández y el flamante presidente chileno, particularmente con cuestiones, ¿no?, como lo que se ha estado resaltando últimamente de esa trifulca que tuvo en la red social Twitter, Boric, cuando dijo de que no son Falklands, son Malvinas, marca la idea de que hay puntos de encuentro. Hay quienes dicen de que estamos ante una nueva ola de giro a la izquierda, donde se marcarían coincidencias que permitirían fortalecer la posición de soledad que tendría nuestro presidente frente a presidentes que se han mostrado muy fuertes en materia regional, como lo han sido Lacalle Pou y Bolsonaro, más allá de que Benítez también es un presidente que coincide ideológicamente con estos tres. Entonces marcaría como un horizonte de coincidencia que hay que ver cómo y hacia dónde es que es orientado, ¿no? Mario, hacías referencia justamente a esta perspectiva o interpretación de algunos sectores de que podría haber un giro a la izquierda. Esto lo da a entender por ahí un poco este proceso que se ha dado también en Perú con Pedro Castillo, la presidencia de Andrés Manuel López Obrador en México, estas mediciones que lo estarían colocando como favorito a Lula en Brasil, y también tener en cuenta el proceso electoral que viene en Colombia el año que viene. ¿Crees que la Argentina, que Alberto Fernández podría definitivamente tomar un rol protagónico en cuanto a las relaciones de la región hacia Estados Unidos, Comunidad Europea y Asia? ¿O crees que todavía esa referenciabilidad no está definida? No está definida, pero eso no significa de que no lo vaya a buscar. Hay algo que sí ha buscado hacer Argentina, es utilizar todos los foros y plataformas internacionales disponibles a los fines de plantear esquemas que le permitan fortalecer su posición frente al Fondo Monetario Internacional. En este sentido, no es algo loco. Digamos, nosotros en los 2000, cuando se dio la coincidencia, un poquito más adelante, ¿no?, de los 2000, 2002, 2003, cuando se dio la coincidencia en las presidencias de Argentina y de Brasil, de Lula y de Néstor Kirchner, vimos dinámicas similares, ¿no? El presionar hacia una misma direccionalidad, que era el refinanciamiento y el pago de deuda internacional para con entidades internacionales. Entonces, y Alberto Fernández formó parte de esas dinámicas. Entonces nosotros estamos
ante un actor que sabe de lo que es reposicionar y pensar la lideranza, ¿no? El liderazgo de un país en este sentido. Entonces yo creo que lo que podemos llegar a ver puede ir del mismo lado, más si tenemos en cuenta que hay países que en este momento también tienen que renegociar o rever o repensar sus relaciones con el Fondo Monetario Internacional, como son el caso de Bolivia y de Colombia, ¿no? Bien. Mario, en relación a lo que es la posición de Argentina como país visto a nivel internacional de centroizquierda, ¿se puede entender, se puede interpretar que la Argentina sería uno de los países más moderados de centroizquierda a nivel latinoamericano? Sí, sí, totalmente. Yo creo que sí, particularmente porque hay una cosa que en el último tiempo se ha estado incrementando y tiene que ver que las ponderaciones sobre la direccionalidad ideológica de los gobiernos necesariamente está atada a la direccionalidad que se le ha dado al régimen político. Y si hay una realidad, y es el hecho de que más allá de las ponderaciones que se pueden hacer sobre los gobiernos y las apreciaciones que se pueden dar, la democracia argentina está muy bien ponderada, está muy bien, no solamente institucionalmente funciona y tiene una dinámica de crecimiento y de fortalecimiento, hay una democratización dentro del sistema democrático argentino que habla muy bien, más allá de los pocos consensos que ha demostrado el país en materia económica, podemos hablar de que hay un consenso político muy fuerte a nivel de régimen político, entonces eso fortalece y atenúa, perdón, los extremos, ¿no?, ideológicos que pueden llegar a tener los diferentes presidentes de turno. Entonces, en ese sentido, creo que sí, corre a favor con eso Argentina respecto a el fantasma con el que debe cargar Boric, ¿no? Bien. En relación a lo que es la figura de Rafael Bielsa en su rol diplomático, ¿vos creés que lo ves firme en sus funciones? ¿Creés que va a seguir por ese lado? ¿Cómo ves su figura? Yo creo que lo que vamos a ver ahora va a bajar el nivel de exposición del embajador. No creo que su cargo esté en riesgo, menos en esta situación en donde se prevé una coincidencia ideológica entre los presidentes. Pero lo cierto es que si nosotros vemos algún tipo de recambio a nivel de embajadores, se va a explicar más por dinámicas internas a nuestro país, más que por dinámicas internas en los países en donde ellos se encuentran ejerciendo su labor. Lo que sí claramente va a pasar es que va a salir de la escena, se va a correr de la escena y hay que ver cómo es que también va a proyectar Boric su relación con la Argentina y viceversa, ¿no? ¿Cómo es que van a pensarla? Hablando de la relación con Argentina, se ha especulado bastante con que su primer viaje puede ser a la Argentina justamente por el diálogo que ha tenido con Alberto Fernández y por lo que sus asesores en materia internacional han planteado. ¿Qué representaría esto? Yo creo que en cierta manera va a representar en línea de lo que veníamos conversando anteriormente. Hay que ver de qué manera Argentina se convierte en un polo de los liderazgos de centro izquierda o de progresismo, dependiendo de cómo lo queramos llamar, de cara a los procesos electorales que se vienen, ¿no? En este sentido ha recibido apoyo por parte del oficialismo, el oficialismo de nuestro país, el candidato Boric, así que no me parecería para nada loco el hecho de que se estableciera una visita de estos términos, pero bueno, hay que ver, ¿no? Hay que ver cómo es que la piensa. Bien. Y en relación a lo que es la formación de gobierno, la coalición Apruebo Dignidad, ¿cuál es tu interpretación en relación a lo que vaya a plantear a nivel ministerial? ¿Vos creés que va a existir una presencia importante de las juventudes? ¿Creés que va a existir una presencia importante también del Partido Comunista? ¿Cómo ves esta formación de gobierno? Yo creo que eso es un punto muy desafiante. Si nosotros hay algo que nosotros tenemos que destacar de esta situación en la que se encuentra Chile, es que es el avance de la juventud. Estamos hablando de que en muchísimas de las alcaldías, por ejemplo en Santiago, se dio la llegada al poder de jóvenes, líderes y liderazas de mujeres y dirigentes jóvenes que se van a tener que hacer cargo de la política chilena, de la misma manera que Boric, con su corta experiencia política en las estructuras de gobierno nacional, ¿no? Porque sabemos que Boric tiene una trayectoria política estudiantil bastante amplia. Lo cierto es que habla de que hay una renovación de autoridades bastante fuerte y la juventud va a tener una participación muy importante.
A ver, ahora bien, el desafío por dónde viene. Viene por dos lados y viene tanto por el centro como por el extremo. Por el extremo viene por el hecho de que el Partido Comunista no ha quedado muy conforme con la serie de declaraciones que ha estado realizando a lo largo de la última campaña electoral Boric, porque han sido declaraciones orientadas hacia el centro y necesariamente hacia el centro, porque necesitaba ese caudal de votos para poder llegar a la presidencia. Entonces el hecho de que, por ejemplo, Boric saliera a declarar de que se iban a realizar las transformaciones necesarias, esa idea de darle muerte, si Chile fue el lugar, como cerró en su discurso, ¿no? Si Chile fue la tierra donde nació el neoliberalismo, iba a ser el lugar donde tuviera su tumba y buscar de constituir un estado de bienestar, etcétera. Lo cierto es que acto seguido, en ese mismo tuit, dice que se iba a hacer con prudencia macroeconómica, procurando mantener las variables económicas de manera estabilizada. Entonces eso es un discurso de centro, ¿no? Entonces hay que ver cómo es que el Partido Comunista busca contribuir o no, o mantener dentro de la coalición en una coalición que es débil, porque lo cierto es que es débil porque incluso si nosotros juntamos, teniendo en mente las dos cámaras, ¿no? Si nosotros juntamos la totalidad de los legisladores que pueden ser considerados de izquierda y centro izquierda, el partido de Boric, la coalición de Boric es minoritaria, ¿está bien? Si no ocupa compite, ¿no? con el sector de Proboste, está en segundo o en tercer lugar, ¿no? Particularmente la Cámara de Senadores, que solamente tiene 5 senadores de 50. Entonces estamos hablando de una posición de debilidad a la hora de negociar, en donde Boric va a tener que aplicar a profundos consensos a los fines de realizar las diversas políticas que busque y pretenda ejecutar. Bien, en relación a figuras por ahí renombradas, pero ya con rodaje, como lo es Jaude, referente del Partido Comunista, al que Gabriel Boric le gana la interna, las PASO, y por otro lado la figura de Michelle Bachelet. ¿Por qué te doy estos dos nombres? ¿Cuáles son los grados de influencia que pueden llegar a tener estos dos actores? En principio, Boric en su declaración dijo de que iba a tener en cuenta a la hora de realizar su presidencia, su labor presidencial, iba a tener en cuenta estas experiencias, ¿no? En el sentido de que los tomaba como referentes de la política y sobre los cuales había mucho que aprender y utilizar. Entonces, en este sentido, el hecho de esto ha recibido un espaldarazo muy fuerte, porque Michelle Bachelet le brindó su total apoyo a Boric. Entonces, esto habla de, obviamente, nuevamente, lo que veníamos hablando, ¿no? Dinámicas de que más allá de las apreciaciones personales y las ponderaciones políticas y propias personales que pueda llegar a tener para con figuras como Michelle Bachelet, lo cierto es que forma parte de las dinámicas de centro de las que venimos hablando y a las cuales Boric tuvo que apelar y buscará apelar, porque el apoyo político también tiene que venir de ese sector. Ya en la transferencia de votos, tanto por izquierda como por centro izquierda, ya fue a Boric. Ahora lo que tiene que buscar es mantener contentos, negociar con los Jaude, negociar con los Michelle Bachelet, negociar con los Proboste, a los fines de mantener una coalición amplia de centro-izquierda que le permite impulsar su agenda. Bien, te pregunto por Marco Enríquez Ominami, pero no tanto por el marco interno de Chile, si bien es una campaña en la que saca un 6% y es uno de los primeros actores políticos que le brinda apoyo a Gabriel Boric. Te pregunto en relación a que si puede llegar a existir algún tipo de acercamiento para gestión, sobre todo entendiendo la relación de de Marco Enrique Ominami con Alberto Fernández. ¿Puede llegar a aparecer Marco Enrique Ominami en la gestión de Gabriel Boric o no lo ves probable? Eso, la verdad que no lo sabría decir. Yo creo que en principio lo que vamos a ver es una ponderación, una predominancia de gabinetes jóvenes, y si hay que mantener, digamos, procurar la presencia de grandes candidatos, van a provenir de los grandes sectores que les han hecho transferencia de votos hacia Boric. Lo cierto, lo interesante de ver de esta dinámica de centro es lo que aconteció, por ejemplo, cómo es que, por un lado, se dieron los aumentos de participación. Entonces, esos aumentos de participación hablan de gente que estaba indecisa, no estuvo dispuesta a votar en la primera elección, pero sí se sintió atraída. Entonces, Boric va a tener que darle respuesta a ese electorado, que es un electorado independiente, un electorado en cierta medida apática. Entonces,
la definición de los candidatos que van a formar parte de los gabinetes van a estar orientados más a ese público y no tanto hacia lo tradicional que forma parte del sistema político chileno. Bien, por último, no quería dejar de preguntarte si vos entendés que justamente ese equilibrio lo puede llegar a conseguir Boric en diálogo con la constituyente, o sea, justamente entendiendo las tendencias por ahí socialdemócratas que pueden llegar a tener la constituyente con el gobierno de izquierda de Gabriel Boric. Sí, totalmente. Más si tenemos en cuenta una cuestión que se ha estado discutiendo en el último tiempo, y es que una de las intenciones de Boric, del espacio de Boric, es prolongar los plazos de redacción de la Constitución. ¿Para qué? Lo que se estaría discutiendo es la propuesta de que la Constitución, obviamente sabemos que debe ser aprobada por plebiscito, pero lo que están pensando es en instancias de participación ciudadana que revean y discutan la Constitución. Eso hablaría de un esquema amplificado del esquema constituyente, el cual no se puede realizar en los temas en los términos en los que actualmente está redactado eso, y eso se tiene que aprobar por ley. Entonces estamos hablando de un esquema complejo de negociaciones. Entonces seguramente si la intención es llevar adelante este esquema, vamos a ver de un Boric que, lejos de confrontar con la constituyente, va a buscar construir consensos con la constituyente, más pensando de que estamos hablando de una constituyente que ya de por sí estaría siendo más centrada a la izquierda de lo que nosotros tradicionalmente conocemos a la Constitución chilena. Así que yo creo que tendríamos que estar atentos en ese aspecto. Bien. Mario, te agradecemos muchísimo el contacto, te vamos a molestar a principios del año que viene, agradecerte nuevamente todas las participaciones que has tenido y bueno, y este especial, darnos la posibilidad, la oportunidad de analizar todo lo que ha dejado este proceso electoral que nos ha tenido atrapados en forma permanente. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme y siempre a disposición, y bueno, cuando se dé la oportunidad seguiremos discutiendo los detalles de los procesos. Muchísimas gracias, Mario. Acabamos de ver la entrevista que él realizaba, mi compañero Augusto Grilly Fox, a Mario Guerrero, politólogo y coordinador del CERIDI, para, digamos, ver un poco cuáles son las proyecciones en cuanto a lo que va a ser las relaciones entre Argentina y Chile, y también un poco del impacto de estas elecciones en lo que es la región de cara a lo que se vienen las elecciones del año que viene en Colombia, en Brasil, la proyección de la centroizquierda. Muy interesante, como siempre, poder dialogar con Mario Guerrero y contar con él y con su participación, al igual que con todos los entrevistados. Hablábamos más temprano con José María del Pino, periodista de Santiago de Chile, que nos hizo justamente un abordaje completo de lo que fueron los comicios. También hablábamos con Carolina Brunstein, periodista, editora de política internacional del diario Clarín. Y antes de cerrar, queremos compartir con ustedes la conclusión que, si bien Augusto Grilly Fox no pudo estar aquí conmigo, como les decía, siempre está presente y nos ha dejado una conclusión de este proceso electoral. Nos parecía interesante poder hacer una lectura entre líneas de este proceso electoral, interpretar un poco lo que nos dejaron las entrevistas que hemos generado, tanto con José María del Pino, con Mario Guerrero, como con Carolina Brunstein, para hacer una lectura de lo que dejó este proceso electoral en Chile el pasado domingo. Vemos un mapa geopolítico que se va empezando a ordenar en relación a estos procesos electorales y con la previa de lo que van a ser el año que viene las elecciones en Brasil, donde hoy por hoy Lula da Silva está midiendo bastante bien, en Colombia, también a nivel regional, y también tener en cuenta los que van a ser los procesos electorales de Francia y a nivel legislativo en Estados Unidos, para ver cómo queda reordenado Occidente. También tener en cuenta que este proceso electoral, aparte de ser un proceso bisagra para el vecino país, para el país trasandino, interpretarlo como una fiesta de la democracia en el sentido de lo que representó este proceso electoral. Una altísima participación en la segunda vuelta para un país en el cual las elecciones no son obligatorias. Además, entender este aporte, este apoyo, este voto de confianza de las juventudes a un Gabriel Boric que empezó a forjar su carrera política allá públicamente por el 2011, podríamos decir, cuando saltó a la escena en forma disruptiva, generando reclamos activos, concretos en materia de educación, junto a esta camada que también incluía a Camila Vallejos.
Destacar también que este proceso electoral lleva a Chile a generar respuestas concretas en relación a lo que fueron los reclamos del estallido social, justamente estos reclamos en materia de salud, de educación, de trabajo, y también con una lógica la cual lleva a poner sobre la mesa las discusiones en materia de feminismo, en materia de ambiente. Este es el norte que empezamos a individualizar, que empezamos a identificar para Chile, en un contexto en el cual la economía va a ser un factor fundamental para la reconstrucción de lo que ha dejado, del daño que ha generado la pandemia, y con un Chile que está empezando a tejer esos vínculos, como planteaban nuestros entrevistados, metiéndose en la región y tratando de planificar un país con divisiones concretas, claras, que van desde lo parlamentario hasta lo ejecutivo, pero que deja por delante la posibilidad concreta de refundar a nuestro vecino y hermano país. Muchísimas gracias. Acabamos de ver la conclusión de Augusto Grilli Fox sobre este proceso de Chile, el proceso electoral, y de esta manera estamos llegando al final de este especial de segunda vuelta, en donde Gabriel Boric se consagró como el próximo presidente y va a asumir el 11 de marzo de 2022. Pero antes de despedirnos, queríamos agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado durante todo este 2021. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares y poder analizar juntos todo lo que pasa en materia de política internacional, y también agradecer a cada uno de los entrevistados que hemos contactado a lo largo de este año en los diferentes puntos, personas idóneas, politólogos, analistas y personas y periodistas que estaban en el lugar de los hechos y nos permitieron conocer lo que estaba pasando de primera mano, así que muchísimas gracias. Para nosotros ha sido un placer y esperamos, por supuesto, reencontrarnos en el año 2022. Pero antes de despedirme, por supuesto, tengo que hablar del hermoso outfit que me ha dado el atelier Ellen Hansen para este programa de especial de Chile. Estoy usando, la verdad que me encanta el look. Ahí pueden ver lo que son las botas de cuero ecológico divinas, preciosas, un estilo, me encanta, plateadas, una belleza. Ahí se alcanza a ver por abajo, mira, me va acompañando a la cámara, divino. El color navideño, rojo. Precioso, de lino. El vestido es de Juniel, la marca registrada de Ellen Hansen. Miren lo que es el brazalete. Un sueño de plata, precioso. Combina, obviamente, con todo el outfit. Divino, una preciosura. El vestido, como les decía, de lino 100% natural, diseño de Ellen Hansen, de Juniel, es la marca registrada. Me encantan los detalles del escote. Es una preciosura como todo lo que tienen allí en el atelier. Recuerden que tienen que ir a San Lorenzo 576, Ciudad de Mendoza. Y también acuérdense que tienen un verdadero compromiso con el cuidado del medio ambiente, por lo que trabaja moda responsable y sustentable. Así que les agradecemos también a Ellen Hansen, al atelier, por acompañarnos durante este ciclo. Ha sido un placer que ustedes vean los looks, que son un sueño, así que vayan, como les decía. Gracias a todo el equipo de Canal Acequia, gracias a mi coequiper, que hoy no pudo estar, pero siempre está presente con nosotros. Vamos haciendo juntos este análisis y nos reencontramos en el año 2022. Chau, chau.